Y ahora veremos en Esdras 9, veremos algunos temas del pecado. Son 3 temas que veremos. Referente al pecado hay que definirlo, hay que identificarlo y hay que confesarlo. Ese es el primer punto que veremos. El segundo es, lo tienes que enfrentar y tienes que apelar a la misericordia de Dios. Y finalmente veremos la aplicación de la gracia y cómo es que esto ocurre. Vamos a leer pues lo que nos dice Esdras en estos versículos del capítulo 9. Y esto ocurre a poco tiempo de que llegó Esdras, a pocos meses. Y este final del capítulo anterior, el capítulo 8, nos tenía un muy buen sabor de boca porque había cosas que iban en buen curso. Quiero detallar solamente algunas. El pueblo estaba dirigido por un hombre de Dios robusto. Se analizó mucho la condición de Esdras. La palabra de Dios estaba enseñando. Habían experimentado un viaje placentero porque habían experimentado en el viaje la presencia de Dios, la vivieron. Y finalmente las condiciones hasta ese momento parecían estar bien, pero como suele pasar, como seguramente te pasa a ti porque me ha pasado a mí, llegó una notificación de un conflicto muy, muy grande. Y dice así los primeros 2 versículos. Acabadas estas cosas, lo que acabo de mencionar, se me acercaron los príncipes y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. El liderazgo cometió esta infidelidad, los principales. Es importante hacer notable que el pueblo de Dios, antes de poseer la tierra prometida, se le dieron unas indicaciones. Leeré Deuteronomio 7, del 2 al 4, dice así: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te emparentarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijos a sus hijas, sus hijas a tus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme y servirme. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. Estas fueron las indicaciones. Todo parece indicar que las personas que le llevan las noticias a Esdras, los principales, así como los que estaban involucrados en esta historia en ese momento, eran personas que pertenecían a la primera migración, a la de Zorobabel y con el sacerdote Jesúa. Y estoy hablando de lo siguiente: la primera migración inició alrededor de 80 años antes de lo que estamos viendo ahora. En la primera migración ocurrió con Zorobabel, hubo una pausa del trabajo, del objetivo al que fueron llamados a hacer, y hubo una pausa del trabajo de la construcción del templo, porque los enemigos les aventaron cosas que en la mente de ellos los paró bastantes años y detuvieron el propósito de Dios. Ellos estaban desanimados y atemorizados. A esas personas son a las que seguramente ocurrió esto, pero en definitiva, al pueblo en general, independientemente, en definitiva al pueblo en general, Esdras ya se había encargado de predicarles la palabra del Señor, porque esta fue una orden, esta fue una instrucción que les dio el rey de Persia a Esdras y a todos los que iban con él, de enseñar la palabra de Dios. Esto estaba ocurriendo. Consideremos aquí lo siguiente: no hay duda de que Esdras fue un varón maduro, robusto. Sin embargo, esto no garantizó la restauración espiritual del pueblo, que se estaba dando
el pueblo había pecado y lo seguía haciendo con todo y el esfuerzo que en este momento se estaba haciendo por Esdras y muchas personas que estaban enseñando la palabra de Dios. Esto deja claro que nadie llega a la restauración espiritual, esto es vivir en una libertad de pecado, descansando en una persona, descansando en alguien que, aunque sea muy bueno, Él es bueno, pero ¿qué hay de ti? No puedes llegar a esa restauración espiritual dependiendo de alguien más, ni tampoco teniendo una experiencia con la palabra de Dios de solo oídas. Al pueblo aquí se le estaba predicando. No puedes tener una restauración espiritual si solamente oyes la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice lo siguiente acerca de la palabra de Dios. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El pecado aquí es la obediencia del pueblo al mandato de Dios de no mezclarse con los pueblos paganos. Eso es muy claro. Es necesario decir aquí también que la desobediencia y las instrucciones pudo haber sido, dije bien, pudo haber sido porque se les olvidó, porque las ignoraron o porque decididamente decidieron, valga la redundancia, ignorarlas, premeditadamente las ignoraron. Lo que es claro aquí es que las consecuencias estaban definidas, estaban dichas. En este momento de la historia debemos de notar que el pueblo convivía en pecado a pesar de que la palabra estaba siendo predicada. La palabra de Dios se predicaba por personas altamente capacitadas, pero no estaba lográndose el objetivo deseado. El pueblo no estaba volviendo a Dios. Y el texto nos muestra algo que tiene que ver con quiénes son las personas que identifican el pecado. Dicen los siguientes dos versículos, el 3 y el 4. Pero antes de leerlos, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu reacción cuando identificas el pecado? ¿Ya te la respondiste? Es importante que te lo respondas. ¿Cómo reaccionas cuando identificas el pecado? Veamos cómo reaccionó aquí Esdras. El 3 dice así: cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Se arrancó los pelos de la cabeza, se arrancó las barbas y se quedó en shock. Esto hizo Esdras. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve atónito hasta la ofrenda de la tarde. ¿Quiénes son los que temblaban ante las palabras de Dios, del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados? Definitivamente los que conocían la palabra de Dios, los que la respetaban y los que la aplicaban a su vida. Son los aquí identificados como con los que temblaban, independientemente si eran de la primera o segunda migración. A estos sí habían escuchado la palabra de Dios. Hablo de los que temblaban. Estos sí habían escuchado la palabra de Dios hacía muchos años o recientemente, y por eso temblaban. Los que temen al Señor y guardan su ley no se hacen de la vista gorda delante del pecado. Los que temen al Señor y guardan su ley no se hacen de la vista gorda delante del pecado. Es más, te duele cuando el pecado tú lo notas en ti, y puede ser que te duela aún más cuando lo ves en alguien cercano a ti que está en pecado y que no lo quiere reconocer. En este momento
es oportuno recordar lo que escribió Pablo en Romanos 12:2, que dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es necesario considerar si deberíamos adaptarnos a la mentalidad de este mundo que hoy dice que debemos aceptar a las nuevas generaciones porque son frágiles. Deberíamos considerar si deberíamos seguir bajando el nivel de exigencia para seguir a Jesús. Y eso se dice de las generaciones actuales. Pero ¿cómo está tu nivel de exigencia para seguir a Jesús? Independientemente de la generación que seas. ¿Qué haces con el pecado? ¿Vas directamente a Dios o te haces el chistosito? ¿Te haces de la vista gorda? Me encantaría oír respuestas, pero ¿qué haces con el pecado? Deberíamos volver siempre a la palabra de Dios, conocerla y vivirla. Referido al pecado, ahora vamos a ver la parte de la confesión. En los versículos 5, 6 y 7 dice así: pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación con mi vestido y con mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor, mi Dios. Y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro ante ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a mano de los reyes de estas tierras, y a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Debemos notar el sentido que hace Esdras de la pertenencia del pecado y hacerlo personal. Solo un entendimiento maduro del trato de Dios para con su pueblo puede generar la manera en que Esdras se solidariza con el pueblo pecador sin que él estuviera participando del pecado. Aquí Esdras está solidarizando con el pueblo que estaba en pecado. Se está poniendo en medio. Hoy, a diferencia de ese tiempo, tenemos una ventaja abismal que determina la libertad y la vida eterna. Jesucristo se puso en medio por ti y por mí, consolidándose con nuestros pecados sin Él tener pecado, con el objetivo de llevar nuestros pecados a la cruz y morir en ella para salvarnos de una muerte eterna. Marcos 15:28 al respecto dice: y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contados. Habla de Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Pregúntate otra vez: ¿qué estás haciendo con el pecado? ¿Inmediatamente se lo confiesas a Dios? El siguiente punto es enfrentar el pecado y apelar a la misericordia. Estoy en el 9:8, dice: pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha exaltado
su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para lavar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque viene aquí la confesión. Hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus profetas nos ordenaste. Y viene del adelante el 11 y el 12, la indicación de que no deberían de mezclarse con la gente de esa nación. A pesar de que en ese momento no se ven más que puras tristezas, de que en ese momento Esdras no ve más que puras tristezas, este es un momento estresante porque la realidad de lo que está viendo ahí Esdras, que es el pecado, así, la evidencia del pecado, muestra una brecha inmensa contra la promesa divina que tiene el pueblo de Israel en ese momento. Hoy día puedes ver una brecha enorme entre el cumplimiento de esas promesas y lo que Dios ha prometido, y tu realidad identifica otra cosa. Y aquí la importancia del análisis de cómo era Esdras. Esdras era un hombre robusto en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Esdras apuntó a la necesidad de la fidelidad continua de Dios a su pacto. Esdras estaba recordando la fidelidad de Dios para su pueblo y no se centró en la condición que tenían ellos en ese momento. Y me gustaría preguntarte esto y que tú te lo respondas, y realmente me gustaría que te lo respondas. ¿Podrías decir de ti mismo que eres una persona robusta en el conocimiento de Dios y que además conoce sus promesas y las aplica? Esas promesas divinas que están contenidas en la Biblia. Leeré un texto que dice así: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cuando suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he dado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina a esto? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia divina. Esto es Romanos 11, del 1 al 5. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Eres robusto en el conocimiento de la palabra de Dios y la aplicas? Finalmente veremos la gracia. Los versículos 13 y 14 y 15 dicen así: y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Está viendo su presente. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado. Está reconociendo su condición de estar en ese remanente que ha escapado. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Hace un momento identificamos que Esdras fue un varón de Dios maduro y robusto, pero eso no aseguró la restauración espiritual del pueblo. El pueblo había pecado y lo seguía haciendo. No está en la posibilidad de
ningún hombre lograr esta restauración espiritual. Al inicio se dijo que Satanás, desde el origen de los tiempos, tiene el propósito de distorsionar la palabra de Dios mintiéndonos para confundir nuestra mente y modificar nuestra forma de vivir. La promesa de Jesús antes de la ascensión, esto es antes de subir al Padre, fue esta: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en Hechos 1:8. Hoy, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, y en tanto hemos recibido el don de Espíritu Santo, lo voy a decir como es y con cuidado, estamos empoderados porque es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y dice esto Juan 16:7: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Sin el Espíritu Santo no podemos ver el pecado. Pero en realidad la gravedad no es que no lo veas. La gravedad de esto es que muy probable el Espíritu Santo no trabaja en ti. Y esto es algo de sumo cuidado. ¿Has considerado la forma en que reaccionas al pecado? Verifica lo que dice el versículo 14. ¿Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿Con quién convives en tu día a día? ¿Te llevan estas convivencias a parecerte más a Jesús o a no parecerte a Jesús? ¿Con qué tipo de abominaciones te estás emparentando? El pecado ataca sin piedad y destruye. Necesitamos reconocer la fragilidad de nuestra condición. Necesitamos rogar por el perdón apelando a la misericordia divina y haciéndonos usuarios de ese poder de salvación para vida eterna y de ese poder de salvación para la vida diaria del pecado. La providencia de Dios de mantener un remanente es la elección divina con la que el plan de Dios da cumplimiento a su plan de redención. Para vencer la permanente condición de caer en pecado, debes aferrarte a Jesús, debes de conocerlo y vivir su palabra de vida eterna. Conocerla y vivirla. Debes usar tu condición de hijo de Dios. Aquí no importa si estás en un entorno eclesiástico, debes de hacer esto. Y si estás contado entre los que tienen a Jesús como su Salvador, me gustaría comentar lo siguiente. Estar o asistir a una iglesia no te libra de caer en pecado. Aún teniendo excelentes predicadores o maestros que enseñan fielmente la palabra de Dios, a Dios gracias, aquí se aplica esto. ¿Te quedaste porque se predica fielmente la palabra de Dios? Yo te preguntaría, ¿tú estás aplicando fielmente la palabra de Dios en tu vida? Haber nacido en una cuna cristiana no te asegura de nada. Somos frágiles y muy vulnerables a caer en pecado. Necesitamos, por supuesto, el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos ayuda de personas que identifiquen el pecado, cuando inclusive no lo quieran reconocer las demás personas, aunque lo sepan, que no lo oculten, que no se hagan de la vista gorda y lo confronten, con el único propósito de llevarnos a Jesús para salir de inmediato de ese pecado,
Primera de Corintios 10:12 dice que por tanto el que quiere estar firme tenga cuidado de que no caiga. Nos debemos de cuidar. El pecado no es la condición en la que un hijo de Dios debería de vivir. No es la condición en la que deberías de vivir. Y debería de ser una normalidad que la iglesia ayude y no acepte convivir con el pecado, a llevar las cargas mutuamente. Esto es vivir en una comunidad que convive con su Creador y sigue a su Maestro. Así estaremos siguiendo a Jesús y ser parte de esa comunidad. Aceptar el pecado es evidencia de debilidad. Eso hace débil y vulnerable a la congregación. No damos un testimonio correcto del poder de salvación, no lo damos, el poder de salvación de Jesús, y no muestra la gloria de Dios. Cuando hay pecado en la iglesia, deberíamos escandalizarnos fuertemente. Deberíamos escandalizarnos fuertemente del pecado y con el mismo ímpetu deberíamos de atenderlo de acuerdo a las indicaciones divinas. Ni más ni menos. Llamar al pecado, pecado, y atenderlo respecto a lo que dice la palabra de Dios. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es necesario el cuidado, ser guardas de nosotros mutuamente, desde los más encubrados, añejos, viejos, como lo quieras llamar, hasta los más pequeños, sin faltar uno. Hay muchos ejemplos de hombres que cayeron, grandes hombres, y me refiero a hombres que cayeron en la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a ninguna persona contemporánea. Y muy seguramente, si alguien hubiera confrontado, hubiera ocurrido algo diferente. Los que tenemos varios años siendo salvos, es necesario que consideremos si estamos dejando un ejemplo de vivir en fe, si la palabra de Dios en nosotros está hablando sin que yo tenga que decirla, y debiéramos de considerar si estamos ayudando o dirigiendo a los más jóvenes. Y tendría que decir lo mismo de los de 60, si están viendo por los de 50. Diría lo mismo de los de 50 si están haciendo lo mismo con los de 40, y vele bajando. Tenemos esa necesidad, debemos hacerlo. Hebreos dice así, y recordar, Hebreos fue escrito para una comunidad de una segunda generación de cristianos que estaban abandonando el Evangelio. Hebreos 10, 22 y 23 dice así: acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes a la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Si tú no has tenido esta experiencia de salvación, si tú anhelas esta plenitud de vida, es necesario que atiendas lo que dice Juan 14:16. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la declaración de Pedro en Juan 6:38 fue: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es lo que debiéramos no solamente buscar, sino aplicar. Dios te trajo acá y te quedaste porque se predica la palabra como Dios manda. Pregúntate si tú estás actuando en consecuencia, porque quiero que te pongas en pie. Estamos terminando, voy a orar, pero antes de orar quiero leerte esto. Ponte de pie. Dice el Salmo 90:12, es un anhelo, es una solicitud: enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Puedes ponerte en actitud de oración? Quisiera que consideraras si estás aplicando
Por favor, en la actitud de oración, concéntrate en orar esto que voy a decir. ¿Estás considerando si tú estás acercándote a la palabra de Dios para aprenderla, para conocerla y aplicarla? ¿Te sientes impactado de tal forma de que puedas identificar cuando haya una cosa que está desviada conforme a la palabra de Dios en ti y en alguien más? Empieza por ti.